Palabra viva. Así que entonces, puestos de acuerdo en el mismo espíritu, en el mismo sentir, vamos a la palabra de Dios en este día. En el libro de Jeremías, capítulo 18, palabra de Jehová que vino a Jeremías diciendo: levántate y vete a casa del alfarero, y allí te haré oír mis palabras. Y descendí a casa del alfarero, y he aquí que el alfarero, que él trabajaba sobre la rueda, y la vasija de barro que él hacía se echó a perder en su mano, y volvió y la hizo otra vasija, según le pareció mejor hacerla. Verso 5. Entonces vino a mí palabra de Jehová diciendo: no podré yo hacer de vosotros como este alfarero, oh casa de Israel, dice Jehová. He aquí como el barro, atención a esta palabra, en la mano del alfarero, así sois vosotros en mi mano, oh casa de Israel. En un instante hablaré contra pueblos y contra reinos para arrancar y derribar y destruir. Lo dejamos hasta ahí. El profeta, por visión, por llamado de Dios, Dios quiere dar una enseñanza y le dice: ve a la casa del alfarero y yo te voy a mostrar entonces todo el taller, todas las indumentarias, todo el ambiente de un taller de alfarería, que donde lo que hay es barro, tierra como materia prima, hay unas máquinas, unos moldes, pero hay un alfarero. Y entonces él le muestra cómo una vasija, una pieza que se estaba haciendo, se echó a perder, y entonces pues él vuelve y la hace de nuevo, porque dice que estaba en sus manos. Y si usted es de los que escriben, de los que toman notas, pues este mensaje le hemos llamado: andemos bajo la mano de Dios en obediencia. Y mientras leía, estudiaba e inquiría en esta palabra, y viendo los diferentes textos y pasajes y escenarios bíblicos, inicialmente me hacía una pregunta que se la comparto a ustedes: ¿es bueno o es malo estar en las manos del Señor? Yo sé que todos responderían que es bueno, pero no sé si Raúl Espinal se va a acordar de esta palabra que compartíamos así en algunas reuniones de esas kilométricas laborales en las que el Señor nos permitió estar por unas cuantas décadas. Y a veces en algunos escenarios decíamos: eso es a según. Y un dominicano entiende muy bien qué estamos diciendo, como que hay unas condicionantes, y siempre, de manera general o al final de todo, nos convendrá, nos conviene, y es el mejor escenario en el que podamos estar en las manos del Señor. La Biblia lo habla en plural, lo habla en singular: la mano de Dios. Tu mano me sostiene, lo cantamos, ¿verdad? Y también habla de las manos del Señor, por decirlo de alguna manera, dependiendo del contexto al que se refiera, pero al final nos conviene, independientemente que el escenario en el que estemos no sea cómodo, porque obedezca al resultado de situaciones que nosotros mismos hayamos provocado, y entonces estamos en la mano del Señor, pero en una situación quizás no muy cómoda. Y vamos a ver varios textos en los que vemos la manifestación, el obrar de la mano del Señor. Segunda de Samuel 24:14, hablando del sentido de confianza y misericordia, dice: entonces David dijo a Gad: en grande angustia estoy, caigamos, hablando de sí mismo, ahora en mano de Jehová, porque sus misericordias son muchas, mas no caiga yo en manos de los hombres. Después de David haber cometido algo contrario al diseño de Dios, pues Dios entonces le manifiesta que no estaba de acuerdo, y le pone pues unos escenarios sobre los cuales he visto pocas veces en la Biblia, en lo que tú tienes un resultado por tu comportamiento, y en el que Dios es tan misericordioso que aunque va a actuar por la desviación que tú tuviste, Él te pone a escoger entonces cuál de las, vamos a decir, de las pagas de tu desviación es la que tú quieres. Y a David le puso 3 escenarios ahí: quiere esto, quiere aquello. Y David, sabio aún, dijo: no,
cualquier escenario que sea en las manos de Dios, porque es misericordioso. Y muestra a David prefiriendo caer en las manos de Dios por su gran compasión en lugar de la crueldad humana que puede haber en cualquier escenario en el que nosotros podamos estar. Así que siempre será más conveniente, aún para el juicio de Dios, aún para la justicia de Dios, obrando en nosotros, que estemos en las manos de Dios, porque es misericordioso y aún lo que dijo que iba a hacer, pues pudiera Dios chancearnos, pero si no lo hace, el obrar de Dios por su justicia, por su amor, por obra que somos en sus manos, como leímos, pues obviamente que vamos a estar más salvaguardados. Pero también la mano del Señor puede tener otras acciones. Y en Hebreos 10:31, un texto muy conocido, oiga lo que dice: horrenda cosa es caer en las manos del Dios vivo. Y entonces yo, por eso me hacía la pregunta, pero ve acá, si dice que es bueno y aquí dice que es algo horrendo caer en las manos del Dios vivo, entonces, ¿es bueno o es malo caer en las manos de Dios? Creemos que sí, que es bueno. Lo que pasa es que aquí el escritor está hablando del sentido del temor y del juicio de Dios cuando opera, cuando Dios levanta su mano contra una ciudad, contra una nación, contra un pueblo. Incluso lo vimos y lo vemos en la Biblia, está por muchas veces con el mismo pueblo de Israel, cuando Dios mismo decidió entregarlo a cautividad, entregarlo a los enemigos, entregarlo en manos de gente que no conocía a Dios, porque lo que procuraba Dios era que ese castigo volviera el pueblo a Dios, y eso lo vimos por muchas ocasiones. Pero aquí el sentido del temor y el juicio es cuando opera en esa dimensión. Advierte sobre las consecuencias para quienes, atención aquí, conociendo la verdad, se rebelan voluntariamente enfrentando la justicia de Dios. Ya usted es conocedor, ya usted sabe, y usted entonces, usted mismo, decide hacer otra cosa. Entra contrario al mensaje del pastor Juan del miércoles, que nos habló bastante de la obediencia. Usted entra en desobediencia. Entonces, cuando usted entra en desobediencia, entonces viene la mano de Dios y baja de tal manera que ciertamente no quisiéramos vernos en ese escenario cuando Dios decide bajar su mano, aplicar su justicia en medio nuestro, aunque en medio de la justicia, pues es muy extraño que no esté también la misericordia, pero procuremos nosotros andar en un nivel de obediencia, de que esa mano de Dios esté manifiesta en nosotros sobre la base de toda esa cobertura y protección. En la Biblia las manos de Dios se menciona en varios contextos, tiene diferentes significados y aplicaciones, y vamos a ver algunos. El primero habla del poder y autoridad sobre la creación. Salmos 89:13 habla del poder y la autoridad y dice: tuyo es el brazo potente, fuerte es tu mano, exaltada es tu diestra. Hasta lo cantamos, ¿se acuerdan de ese? Bienaventurado. No me pidan que cante porque se van todos. Entonces, fuerte, o sea, ese poder, esa autoridad en Dios, manifestada en su mano, en su brazo fuerte, para protegernos, para cuidarnos. También en Isaías 48:13 dice la palabra del Señor: mi mano fundó también la tierra y mi mano derecha midió los cielos con el palmo. Al llamarlos, yo comparecieron juntamente. O sea, hablando del Dios de la creación y cómo el poder y la autoridad de Dios con la creación, y nosotros somos parte de la creación. También la mano de Dios o las manos de Dios nos habla sobre protección y cuidado sobre su pueblo. Salmos 31:15 dice: en tu mano están mis tiempos, líbrame de la mano de mis enemigos y de mis perseguidores. El pastor Carlos habló bastante el domingo pasado
sobre ciertos escenarios y situaciones en los que los enemigos, los perseguidores, los que ni conocen ni temen a Dios, planifican y hasta comienzan a ejecutar en contra nuestra. Pero nos compartía también cómo la mano de Dios se levantó y le dijo: tranquilo, déjamelo a mí. Y es hasta preocupante si Dios nos dice: déjamelo a mí, yo me encargo. Porque cuando entonces la mano de Dios no baja en esa protección, en ese cuidado, sino en ese juicio, en ese accionar, lo que puede pasar es como leíamos en Hebreo, que es horrendo. Y entonces se levantaría en nosotros, o se debe de levantar, esa actitud de misericordia. Isaías 41:10, un texto conocido, dice: no temas, porque yo estoy contigo. No desmayes, porque yo soy tu Dios, que te esfuerzo, siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra, la mano de mi justicia. Y la diestra de Dios sabemos que es Jesús. Siempre nos va a ayudar, siempre nos va a sustentar, siempre va a tener de nosotros misericordia, pero necesitamos estar ahí. Una vez vi un ejercicio hecho de manera gráfica, cómo se hablaba del bien y del mal, la mano de Dios y la mano del enemigo, y presentaba uno de un lado, otro del otro lado y nosotros en el medio. Y entonces el ejercicio explicaba que Dios no se movía y que el enemigo tampoco se movía de donde estaba, y que nuestro accionar estaba vinculado hacia qué lado nos movíamos nosotros. Si nos distanciamos de la mano de Dios, ¿hacia dónde nos movemos? Usted sabe para qué lado cogemos, ¿verdad? Automáticamente. Entonces comenzamos a perder cobertura, protección, y usted sabe en el escenario que entramos. Pero de igual manera, y es como una comparación tipo el fruto del espíritu y los frutos de la carne, cómo el accionar en uno nos distancia del otro y nos fortalece en ese, cualquiera que sea de los dos. Entonces, como si nos movemos hacia lo que es de Dios y actuamos en las cosas que Dios ha encomendado y permanecemos en ella, nos estamos distanciando de lo otro. Y obviamente ya sabemos cuál es el resultado. Pero de igual manera, si nos movemos de la protección, de la cobertura de Dios, usted sabe a dónde nos estamos acercando y qué es lo que hay del otro lado. Como decimos, es un terreno que está minado, con minas, con explosivos, entiéndase. De manera que donde quiera que usted pise, hay problemas. Entonces, ¿qué nos cuesta? ¿Qué es lo que debemos hacer nosotros? Mantenernos de este lado y estar más y más y más pegados y más en obediencia y más en búsqueda y más en sujeción y más en inquirir, en aprender, para entonces dejar de hacer cosas que no agradan a Dios e ir haciendo las cosas que agradan a Dios. Y eso debe ser una constante, debe ser continuo en nosotros. De manera que hay cosas que uno dice: pero Dios mío, pues esto depende de mí. En el sentir de la decisión que debemos tomar para hacer las cosas, depende de mí. Entonces, por eso es necesario que conozcamos y que entendamos y que apliquemos la palabra, porque es la garantía que nosotros podamos estar bajo esa mano protectora de Dios. También la mano de Dios vista en la creación y provisión. Génesis 1:26. Entonces dijo Dios, aquí hablo en plural, y ahí estaba el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo: hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoree en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Dios hablando y mostrándose cómo su mano opera como Dios de la creación. Nos creó y creó los peces y creó todas las cosas, las creó para el hombre. También el Salmo 95:5 dice la palabra del Señor: suyo también el mar, pues él lo hizo, y sus manos formaron la tierra seca.
De manera que en todo lo que es la creación y la provisión para la creación está la mano de Dios. Pero también en la mano de Dios, como leíamos en principio en Hebreos, también está el castigo y el juicio hacia los que se oponen a Él, hacia los que deciden, hacia los que determinan libremente. No, yo no estoy en eso. Yo no estoy en Dios. Ajá. No me hable de eso. Así mismo te dicen, no me hable de eso. No te puedo obligar. No es a la fuerza. Yo voy a orar para que Dios te revele, la conveniencia que es para ti que eso ocurra. Pero es individual. Yo no te puedo obligar. Decía el pastor una vez, si fuera la fuerza, yo le parara ahí en la puerta y le diera un bibliazo. Coja juicio, caramba, pero venga acá. Usted no está viendo hacia dónde que usted va. Usted está ciego y va a seguir. Yo le diera un bibliazo, pero no es así. No es a la fuerza. Entonces, algunos, lamentablemente, les toca pagar un precio muy caro por su desobediencia. En el libro de Ezequiel 6:14, le dije que vamos a ver muchos textos, pero cortos la mayoría. Ezequiel 6:14 dice: y extenderé mi mano contra ellos, y donde quiera que habiten, haré la tierra más asolada y devastada que el desierto hacia Diblat, y conocerán que yo soy Jehová. O sea, y no es una amenaza. Y Dios le está hablando al pueblo de Israel. Es diciéndole, con ustedes he tenido toda la misericordia del mundo, pero ustedes no quieren o temperar a lo que yo les estoy requiriendo por el bien de ustedes mismos. Entonces, contra ustedes viene bajando algo poderoso y fuerte, pero no en el favor, sino ni en la misericordia, sino en la justicia de Dios. Y Dios dice entonces, mi mano que te sostiene y que te provee y que tiene de ti misericordia, también puede bajar en otro ambiente y en otro escenario. Pero también la mano de Dios está para impartir sanidad y bendición. En el libro de Santiago hablamos sobre el hablar y el poder de la lengua y de las palabras y cómo podemos bendecir y también, si lo hacemos contrario, maldecir. Y ahí el apóstol habla que como de una misma fuente pueden salir agua dulce y agua amarga. O sea, cómo es que la boca que usamos para bendecir también la usemos para maldecir. Pero también ocurre con las manos. Nosotros podemos con nuestras manos impartir. Y por eso cuando vienen las visitas y guiados por el Espíritu, levantamos las manos y declaramos una palabra. Y que Dios haga la obra, no la hacemos nosotros, pero Dios nos llamó a eso. Y por eso muchas veces, en muchos escenarios, levantamos la mano. Y esa mano es como la mano de Dios en usted, que es un intercesor de Dios, para declarar una palabra. La mano es como hacia ese punto, hacia esa dirección, hacia esa persona, hacia esa calle, hacia esa casa, hacia esa familia, hacia ese negocio, hacia ese proyecto. Es impartiendo que estamos a través de esa mano que Dios la usa como si fuera su mano. Entonces, por eso recuerdo un amigo que venía de Estados Unidos y entonces salía con los amigos a andar y tenía una tierra, no sé si era por Jayaco, en el puerto, no me acuerdo. El tema es que la carretera por donde transitaba era un poco larga y entonces él levanta la mano, el amigo va conduciendo y le decían mano, a él por cierto, un apodo, le decían mano. Y le dice, hermano, mire, eso ahí es mío, con el cristal bajito. Pero ya había transcurrido un buen ratito corriendo. Y el amigo dice, pero ve acá, hemos recorrido kilómetros y todo eso es de él. Y era que él no había dado la mano todavía. Era un tramito nada más. Entonces, nosotros podemos levantar la mano para declarar, para bendecir, pero también ciertamente que en el espíritu que lo hacemos es lo que puede evidenciar si esa mano que levantamos es literalmente la mano de Dios. Por eso cuando dedicamos un niño, cuando vamos a orar por lo que sea, levantamos la mano. Primero, al levantarla, señal de necesidad, de dependencia de Dios, pero también al levantar la mano es como si estuviésemos levantando en la autoridad, en la delegación, la mano de Dios.
Ahora bien, hay que tener cuidado al levantar esa mano y al impartir, al tocar con esa mano. Porque si usted no está fuerte espiritualmente hablando, o aunque lo esté, si esa persona que impone sobre usted su mano no está bien, puede haber una transferencia en esa impartición y puede pasar cualquier cosa. Entonces, también las manos de Dios es para impartir bendición y sanidad. Vamos a Génesis 48:14. Dice: entonces Israel, hablando de Jacob, que ya Dios le había cambiado el nombre, extendió su mano derecha y la puso sobre la cabeza de Efraín, que era el menor, y su mano izquierda sobre la cabeza de Manasés, colocando así sus manos adrede, aunque Manasés era el primogénito. Y bendijo a José diciendo: el Dios en cuya presencia anduvieron mis padres Abraham e Isaac, el Dios que me mantiene desde que soy hasta este día, el ángel que me liberta de todo mal, bendiga a esos jóvenes y sea perpetuado en ellos mi nombre y el nombre de mis padres Abraham e Isaac, y multiplíquense en gran manera en medio de la tierra. Fue aquel escenario en el que Jacob va e imparte la bendición sobre los hijos de José, y entonces José quiere interceder. Espérate, pero ese no es el orden. Primero el mayor y luego el menor, pero Dios, que establece el orden para las cosas, dentro del orden que Él estableció, Él puede crear otro orden y no es un desorden. Como fuerte hasta ahora la gente que no se ha desayunado. Dios, que estableció el orden de las cosas, dentro de su orden puede establecer otro orden. Y en su soberanía no hay nada que cuestionar, porque Dios lo determinó así. Primero el primogénito, pero dijo Dios: no, aquí vamos a hacerlo así. Y aunque no era el primogénito, José fungió como el primogénito de las tribus, por su comportamiento, por su corazón, por su entrega, porque Dios lo usó como puente. Entonces pues luego viene y se integran sus hijos. Entonces Dios decide un orden, nosotros nos lo aprendemos de esa manera, y si Dios lo hace de otra manera creemos que hay un desorden. No es así. En la soberanía de Dios Él puede hacerlo de una forma y puede hacerlo de otra. El tema es que usted y yo somos muy limitados y nada más no lo sabemos de una forma. Entonces, como Dios puede hacerlo de cualquier otra manera, pues ciertamente. Y en Marcos 6:5, hablando de Jesús y de la imposición, la impartición a través de las manos, Marcos 6:5 dice: y no pudo hacer allí ningún milagro, oiga, ningún milagro, salvo que sanó a algunos pocos enfermos poniendo sobre ellos las manos. Oiga, Jesús, que no quiere ser recordado como un milagrero ni como uno que andaba, pero era parte de su ministerio, y lo puede ver ahí en Lucas 4:18 en adelante, sobre donde están todas las acciones del ministerio de Jesús, y también está en Isaías. Pues estaba en un lugar donde había un nivel de incredulidad, donde había un nivel de resistencia a Dios tan grande, que dice que solamente pudo hacer unos milagros poniendo las manos, imponiendo las manos, cuando hizo otros declarando la palabra, haciendo el lodo con saliva, ve y lávate, declarando la palabra, como el caso del centurión, y muchos más. Aquí dice como que le fue difícil a Jesús hacer milagros, excepto algunos, y tuvo que hacerlo de manera directa, poniendo las manos. Entonces las manos de Dios también las podemos ver para impartir bendición y sanidad. Hemos hecho este recorrido del ver, del obrar de la mano de Dios, para ver un detalle, y nos vamos a quedar en un solo libro a partir de ahora. Vamos al libro de Esdras, capítulo 7, versos 27 y 28. Dice: bendito Jehová, Dios de nuestros padres,
que puso tal cosa en el corazón del rey para honrar la casa de Jehová que está en Jerusalén. E inclinó hacia mí su misericordia delante del rey y de sus consejeros y de todos los príncipes poderosos del rey. Dice, y yo, fortalecido por la mano de mi Dios sobre mí, reuní a los principales de Israel para que subiesen conmigo. Esdras, en aquel escenario de aquella encomienda que Dios le había dado contemporáneo con Nehemías para poder hacer la restauración de la devastación que había ocurrido en Israel. Y habla de la gracia que Dios había puesto en aquel rey para facilitarle, para facultarle el apoyo, el respaldo. Y dice que eso ocurre porque la mano de Dios estaba con él. Ahora, démosle un poquito hacia atrás. Ahí mismo en el 7, vámonos al verso 6, por favor. Esdras 7, 6. Dice, este Esdras subió de Babilonia, era escriba diligente en la ley de Moisés que Jehová Dios de Israel había dado. Mire la palabra diligente. Y le concedió el rey todo lo que pidió, porque la mano de Jehová su Dios estaba sobre Esdras. Déjalo ahí, por favor. Acuérdese que cuando Dios se le aparece a Salomón en sueños y le dice, pide lo que quieras que yo te dé, por cuanto la petición de Salomón es tan íntegra, tan alineada a Dios, por lo cual está pidiendo parte de la esencia misma que es Dios, que es su sabiduría, pues eso agradó tanto a Dios, que Dios entonces dice la palabra, que le dio lo que él pidió y también lo que no pidió. O sea, le dio de más. Y de ahí viene que no había habido ni habría otro mayor que Salomón en sabiduría sobre la tierra y según la palabra, sobre todos los hombres que han pisado la tierra, exceptuando a Jesús, que es la excelencia de la excelencia. No ha habido ni habrá uno con mayor sabiduría que Salomón. Y entonces, ¿qué ocurrió? Que Salomón le pidió a Dios algo de lo cual Dios se agradó y le dio más de lo que había pedido. Pues aquí dice que este Esdras subió de Babilonia, estoy repitiendo, era escriba diligente, oiga, diligente en la ley de Moisés que Jehová Dios de Israel había dado. Y dice, y le concedió el rey, ¿qué le concedió? Una parte, todo lo que pidió. ¿Pero por qué? Porque la mano de Jehová, su Dios, estaba sobre Esdras. Vamos a seguir. Sí, verso 7. Y con él subieron a Jerusalén algunos de los hijos de Israel y de los sacerdotes, levitas, cantores, porteros y sirvientes del templo en el 7º año del rey Artajerjes. Y llegó a Jerusalén en el mes 5º del año 7º del rey. Verso 9. Porque el día primero del primer mes fue el principio de la partida de Babilonia. Y al primero del mes 5º llegó a Jerusalén, estando con él, ¿qué dice aquí? La buena mano de Dios. Pero mire lo que dice el verso 10. Porque Esdras había preparado su corazón. Atención aquí. Preparación de corazón. Vaya contando conmigo. 1. No, nada más 2 dijeron 1. No, preparación de corazón. 1. Para inquirir en la ley de Jehová. 2. Para cumplirla. 3. Para enseñar en Israel sus estatutos y decretos. 4. ¿Qué ocurre? O sea, ¿qué es lo que pasa con este varón? ¿Qué es lo que hay en Esdras? Que el rey, incluso no lo leí porque es muy amplio, pero ahí habla de la carta, de la autorización, de cómo él le pide a todos los que se van a encontrar con él en el trayecto que cuiden a ese hombre. Estoy parafraseando,
que le faculten las cosas, que a los sacerdotes y colaboradores conjuntamente con él no le cobren impuestos, etcétera, etcétera, etcétera. Estamos hablando de un pagano, no es un hombre temeroso de Dios, con la revelación del Dios de Israel. Pero por cuanto la mano de Dios está sobre uno de los hijos de Dios, la gracia, el favor de Dios está con él. Dios pone gracia en cualquiera, no importa el que sea, Dios lo usa para favorecer y para mostrar su gloria, su favor, su gracia y su misericordia. Y me detengo aquí, dice, porque Esdras había preparado su corazón. Para nosotros llegar a un nivel de esos niveles superiores en Dios, necesitamos preparar el corazón, disponer el corazón. No que hoy no voy porque está nublado y mañana porque está lloviendo. Hay niveles espirituales y es probable que usted esté en ese nivel. Y no es cuestionable que usted esté en ese nivel. Algunos saben que el Señor nos dio un regalo grande hace como un mes y medio, nuestra primera nieta. O sea, el comportamiento a esa edad, ¿qué usted espera que sea? Es una bebé. Que desde aquí te bendigo, Yanel, en el nombre de Jesús. Es una bebé, pero va a pasar el tiempo y va a crecer. Y el comportamiento entonces debe de ir conjuntamente con ese tiempo que va transcurriendo. Por eso digo que usted le toque una delegación, venir a la congregación y primero haga así. Embonado que estamos, aquí cuando viene a ver llueve. Y este tinte es caro, yo no lo quiero echar pique, ¿no? Usted puede tener cualquier justificación y esa justificación va a machar, va a switchar con su nivel espiritual. Yo no me imagino el pastor Rafi que va a salir de su casa. Lucrecia, ¿tú crees que llueva hoy? Yo no me puedo mojar, como que no me lo imagino. Porque hay niveles. Entonces, procuremos ver en el nivel que está cada quien. Y si ya usted tiene un nivel de delegación, obviamente que ya usted tiene un nivel, ¿verdad? Por lo menos uno, si comenzamos a contar en el uno. Pero dice que hay que preparar el corazón. Hay que disponer el corazón. Y eso es actitud. Esa actitud que es la disposición de hacer las cosas, de ser puntual, de ser responsable, de eso que hago, hacerlo bien, de considerar que lo estoy haciendo para Dios, de ese denuedo, de esa determinación, es lo que va a marcar en nosotros la diferencia. No nos hemos ido del tema, seguimos hablando de cómo opera la mano de Dios en nosotros y vamos a ver estos 4 elementos que están ahí en el verso 10. Primero, preparar el corazón, disponerme, actitud. Yo quiero agradar a Dios. Y al primero que tiene que decir eso no es al pastor, Rafi, es a Dios. Señor, yo quiero agradarte. Pero que ese yo quiero en esa conversación con Dios sea genuino, sea íntegro. Eso es entre usted y Dios, como el retiro que dice el pastor Edward y que decimos de los varones que viene ahora 20, 21 y 22. Eso es entre Dios y usted, lo que pasa allá en la loma. Y luego obviamente que se evidencia, se pone de manifiesto una cantidad de comportamientos y de acciones por cuanto yo he podido estar en intimidad delante de Dios. Entonces, punto 1, preparar el corazón. Si queremos que la mano de Dios esté así con nosotros, en la cobertura, en la protección y en todos los puntos que vimos, lo primero que tenemos que hacer, y estamos siguiendo a Esdras, es disponer el corazón. Pero disponer el corazón ¿para qué? Dice que Esdras dispuso su corazón para inquirir, palabrita bonita esa, para inquirir en la ley de Jehová, para buscar, para hurgar, para profundizar, para escudriñar, Pastor Choque, para otear, para buscar en la palabra. Disponer el corazón para meterse mar adentro, porque como hemos escuchado muchas veces, en la orilla hay peces, pero pequeñitos.
¿Cómo enfrentamos este día a día? Si no tenemos una base firme, sólida, que es la palabra de Dios, para anclarnos, para que nos sirva de soporte, pero también para servirles de ayuda a otros que están, como dice la palabra, sin fe, sin esperanza y sin Dios, y no están muy lejos de nosotros, están en nuestro entorno. Entonces nos toca a nosotros venir, disponer el corazón, inquirir, profundizar, conocer, desmenuzar la palabra en un nivel de poder absorber, asumirla, conocerla, hacerla nuestra, y de ese depósito que Dios nos da, entonces poder darle a otros, porque no podemos dar si no tenemos. ¿Cómo usted puede coger una vasija, un recipiente que esté seco, que esté vacío, y puede vertir en otro? ¿Qué va a echar? No tiene nada. No tiene nada, tendría que romper una ley. No hay nada. Pues de la única manera es si nosotros nos disponemos para inquirir en la palabra, y en ese proceso entonces vamos a recibir de Dios lo que Él tiene para cada uno, y tendremos incluso para darle a los demás. Seremos ese dispensador de gracia, de favor, de misericordia, de consejo, de consuelo, de aliento, de fortaleza. Pero si tenemos, si no tenemos, ¿qué podemos dar? Entonces, disponer el corazón, prepararlo, la actitud, la disposición para inquirir en la palabra. Y dice el otro aspecto, estamos solamente en el verso 10, para cumplirla. Y ahí viene la gran demanda. Ya me dispuse, ya Dios me ayudó y pude entender, pude más o menos discernir algunas cosas. Ya no estoy en primero atrasado, no he llegado a segundo, pero quizás estoy en primero adelantado. Antes existían esos cursos de que primero atrasado y primero adelantado. Entonces ya estoy un poquito más avanzado, lo que significa entonces que ya yo debo de disponer entonces ese corazón que dispuse para prepararlo, para aprender, para conocer. Entonces esa misma actitud debe estar en mí. ¿Para qué? Para poner por obra, para cumplir. Mi comportamiento tiene que estar alineado a esto, porque déjeme decirle que el que no conoce, el que no sabe, peca igual que usted, igual que yo. Pero es probable que muchas de sus acciones estén vinculadas a la ignorancia, al desconocimiento. Ahora quieren matar a Jesús otra vez, todos los años, y lo quieren volver a resucitar. Ya Él murió y resucitó. Ya Él no necesita rituales y cosas. Pero repito, mucha gente opera por la ignorancia. Y debemos orar por misericordia, para que Dios le abra los ojos. Pero si ya usted conoce, a usted no le luce. Yo no me imagino, por ejemplo, el hermano Sergio, de que, Sergio, ¿y qué es eso? No, que me fui a poner la ceniza. Ayúdeme ahí, Sergio. Y entonces, reprendo. Entonces, la ignorancia nos lleva a hacer cosas que pedimos a Dios, tenga misericordia. Pero si ya usted conoce, a usted ni a mí no nos luce, ya no. La palabra dice esto, como tal, lo único que debo hacer es eso, lo que dice la palabra, y todo el bien que se desprenda de eso. Para no decir, no, porque nada más dice esto. No, también dice aquello y también dice lo otro. Haga todo esto sin dejar de hacer esto. Vamos a disponer todo este proceso para después dejarlo por mitad, para dejarlo a medias. No puede ser. Entonces entra la parte de cumplirla, la palabra. Cumplirla. ¿Vamos a lograrlo siempre? No, vamos a fallar en algunas. Vamos a fallar en algunas. Pero que no sea la mayoría, que no sea la actitud, que no sea la disposición de fallar, sino, Señor, aquí estoy. No sé cómo orar, pero yo estoy aquí. A mí me dijeron que aquí hay un tiempo de oración. ¿Cómo es el asunto? Usted entra, mire, a ese link y ahí hay gente orando. Y si usted quiere orar, usted levanta la mano. Y hay unos motivos ahí. Pues
por las autoridades, por la familia. Voy a coger ese. Ahí voy yo de una vez enganchado. Pues mi familia. Y levanto la mano. Dele, que el Espíritu se encarga. Pero disponernos para que la palabra se cumpla. Y dice, para cumplirla. Y el punto 4 dice, para enseñar en Israel sus estatutos y decretos. Fíjese que Esdras se dispone y va como avanzando de nivel, disposición, actitud. Me pongo a aprender, a inquirir, a conocer, voy avanzando. Y después, bueno, como ya yo sé que esta calle es de una vía, nada más transito por acá. No me voy a meter, no que yo vivo ahí, no, usted va en una vía. Usted va en vía contraria, a mí no me importa dónde usted vive, usted va en vía contraria, punto. No que, no, es una vía. Porque no hay medio ladrón, ¿verdad que no? Es que mire, él es como medio ladrón, no, es ladrón, es ladrón. No, porque él como que medio viola la ley, no, está violando la ley, punto. Déjese de eso. No, que yo me lo quite ahora mismo el cinturón, es un problema suyo, te va a sin cinturón, mire el ticket. Y dele gracias a Dios que es el ticket, nada más. Si hubiese tenido un accidente sin el cinturón, quién sabe lo que pasa. Entonces, si ya conocemos, entonces acuérdese que en el principio leímos allá que la mano de Dios también baja en otro ambiente contra aquellos que conociendo se disponen a hacer lo contrario. Entonces, no lo hagamos por miedo, no lo hagamos por temor, sino por el disfrute, por el deleite que es cuando un hijo obedece a un padre y que lo manda al colmado y le dice, mijo, quédate con la de vuelta. Quédate con la de vuelta porque el papá está contento. Entonces, evitemos, conociendo, ya habiendo conocido, entrar en esas desviaciones, en esos comportamientos contrarios, porque esa mano de Dios que vimos que bajó sobre Israel, ¿usted cree que no puede bajar sobre usted? Claro que sí. Dios no tiene favoritos. Si usted lo hizo bien, tiene una consecuencia muy buena de parte de Dios. Y si lo hizo mal, también. Y obviamente que Dios es un Dios de misericordia y puede chancearme ahí. Pero aunque Dios perdone su pecado, que de paso lo perdona cuando venimos a Él con corazón contrito y humillado y a través de Jesús nos acercamos. Pero entonces hay un detalle que Dios no nos puede librar de ese. Y es de la consecuencia del error. De la consecuencia de la falta. Si por andar como un loco en la pasola, en el motor o en el carro, tuve un accidente, Dios te guardó la vida. Él tuvo misericordia de ti. Pero eres tú que estás allí en el hospital con un pie así derechito, amarrado, y ya usted sabe, pelado pero bien pelado, y le duele, y después que se sane de ahí viene el yeso y viene la cirugía y vienen las cosas. Entonces, esas consecuencias, esas son suyas. Dios le guardó la vida porque otros se han caído a menos velocidad que usted y se fue. Entonces Dios lo chanceó, pero las consecuencias. Entonces cuando ya conocemos, hay problemas. Entonces cuando ya conocemos, mis amados, es complicado. Cuando digo complicado es por la demanda. Pero entonces lo que viene después de esa demanda es hermoso. Porque esa mano de Dios se derrama en favor de todo lo que vimos, que no lo voy a repetir, nuestro. Y no es que lo hagamos para buscar esas cosas. Y dice que el punto 4, que Esdras se dispuso para enseñar. Ya hemos dispuesto el corazón, ya hemos inquirido, hemos adquirido conocimiento, ya nos hemos dispuesto para cumplir con esas dificultades que tenemos todos, que no damos el grado, que sabemos que fallamos, que le pedimos a Dios que nos perdone, que nos ayude y volvemos otra vez y a veces hasta tropezamos con la misma piedra, pero estamos ahí, la disposición, la actitud es de hacerlo bien, de que Dios nos ayude, vamos avanzando, pero ya entonces de todo ese proceso que hemos vivido, de toda esa enseñanza, dice que tenemos una encomienda, es enseñar a otros. Por eso hay maestros, por eso hay discipulados, por eso alguien
tiene una delegación para llevar una palabra al pueblo, pero es enseñar muchas veces. La importancia radica en que podamos enseñar sin disponernos a enseñar, lo aclaro, que nuestra vida sea la enseñanza. Que nuestro pastor Upia, creo que mencionaba ayer, una anécdota que se ha mencionado mucho acá sobre la hermana fulana que fueron y el pastor quería saber dónde vivía y los muchachos del barrio que ya la conocía tiraron un poquito de cascajo sobre el zinc de la hermana y salió la hermana, ya usted sabe cómo. Y le dijeron, mire, esa es la hermana fulana. Y el pastor dijo, trágame tierra. Toda la enseñanza que le he dado a esta mujer, todo el acompañamiento, el seguimiento, la instrucción. Y fíjate cómo en el barrio, en vez de glorificar el nombre de Dios es vituperado. Porque la gente no quiere ir a acercarse al Dios al que se acerca supuestamente esta hermana, porque ese es el testimonio. Entonces, la mejor manera de enseñar es con nuestras vidas. Porque ahí no hay que hacer nada en el sentido de para enseñar, porque sí, todo lo que antecede para que haya nosotros un testimonio, pero eso fluye solo. Esdras 8 dice, 22 y 23 solamente vamos a ver y estamos finalizando casi. Porque tuve vergüenza de pedir al rey tropa y gente de a caballo que nos defendiesen del enemigo en el camino. Oiga, ¿por qué? Porque habíamos hablado al rey diciendo, la mano de nuestro Dios es para bien sobre todos los que le buscan, más su poder y su furor contra todos los que le abandonan. Verso 23. Y dice, ayunamos pues y pedimos a nuestro Dios sobre esto, y Él nos fue propicio. Cuidemos que nosotros que estamos predicando, que Dios nos sostiene, que Dios nos suple, que Dios nos ayuda, andemos entonces cogiendo un atajo. Andemos entonces desfraudando ese Dios que ciertamente nos ayuda, nos sostiene, nos suple, y que por desesperación, por oportunidad, por oportunismo, andemos cogiendo atajos. ¿Cómo podemos nosotros prepararnos o pararnos en público a exaltar y glorificar el nombre del Señor, si en lugar de esperar a que sea Dios quien actúe y pelee nuestras causas y nos dé la victoria, nosotros entonces comencemos a hacer rejuegos y entremos en cosas extrañas y contrarias a Dios? Este Esdras, que ya tiene ese nivel de confianza con el rey y que le ha delegado, dice, espérate, yo le he dicho a él que yo voy a una obra y que hay un Dios que me va a ayudar. ¿Y cómo yo puedo ahora decirle al rey, mira, mándame 3 guardias y 2 sargentos y 4 capitanes y 3 bomberos y 5 policías municipales y por si acaso uno de la defensa civil? Ay, entonces, pues ese Dios que tú me estás hablando no está de nada. Entonces, ¿qué protección es que te da ese Dios que tú estás mencionando? Y dice él, tuve vergüenza. Y el pastor Carlos el domingo nos habló en su testimonio. Vamos a hacerlo así y resuelto. Y dice, no. ¿Cómo puedo pararme delante de mis hermanos y poder compartir un testimonio de que Dios hizo algo cuando realmente yo no lo dejé que lo hiciera? Fui yo que comencé a llamar y averiguar. Y no está mal que hagamos las diligencias. No está mal que toquemos puertas. No está mal que busquemos ayudas. No está mal que si su problema es mecánico, usted vaya donde el hermano Manuel, que es un mecánico de aquí, de la gente. Si es algo eléctrico, Raúl, el ingeniero Raúl Espinal, que tiene muchas sapiencias, pero ha fluido por ahí por la electricidad. Mira, una consulta, oriéntame aquí. Y orar primero, ir, Señor, dale sabiduría a este varón para que me dé la dirección. Eso no está mal. Usted no está haciendo rejuegos. Ni anda, no. Pero ¿cómo podemos nosotros entonces presentar o representar un Dios que ciertamente hace todas esas cosas que hemos visto y que sabemos, pero entonces no dejamos que Dios actúe?
en medio del proceso. Pues yo no voy al médico. No, vaya al médico. Yo tuve hace 3 años un proceso médico importante y tenía que ir a un centro médico importante del país, pero yo no sabía a qué médico yo iba a ir. Y mi esposa me es testigo, que está ahí sentada, que me senté en un mueble en mi casa, oré, abrí la guía médica de ese centro e hice así. Y el Señor me dijo, yo no sé quién es. Y efectivamente, muy buen médico, muy preparado, muy humano. Hemos desarrollado una relación hasta de cierta amistad después del proceso. O sea, Dios nos va guiando, pero que no seamos nosotros que querramos saltar pasos, saltar procesos. Jesús dijo, Padre, si tú quieres, líbrame de esta copita que está media jodona, pero que sea tu voluntad, no la mía. Y el Padre dijo, pues no te voy a librar, esa es mi voluntad. Pues venga, ya que usted está ahí arriba, regularmente para que la muerte no sea tan cruel, le damos este asunto que es como una anestesia. Eso dijo, no, yo no quiero hacerlo con anestesia. Yo tengo que sentir el proceso y cumplir por completo, a cabalidad, la obra que el Padre me encomendó, que en obediencia lo estoy haciendo, porque fui yo que dije, envíame a mí, yo iré, Señor, para presentarte una ofrenda por esta humanidad que el pecado la ha corrompido, pero yo te voy a entregar una ofrenda completa. Y así lo hizo. Molido, desangrado, vituperado, de todo. Entonces, no debemos nosotros hacer cosas a medias. Entonces, mis amados hermanos, si queremos que la mano de Dios esté con ese favor nuestro, es opcional. Usted puede andar en sus caminos, y ahí la C de la palabra caminos va en minúscula. Sus caminos o mis caminos, los nuestros. O usted puede andar en el camino con C mayúscula, como dijo Pablo, yendo por el camino con C minúscula. Luego entonces se encontró con el camino con C mayúscula, y ese camino es Jesús. Entonces, usted decide si quiere andar bajo esa mano protectora de Dios, esa cobertura, esa nube que iba con el pueblo de Israel, el solazo, pero ahí no había sol. O usted quiere andar como los carros convertibles, expuesto. Yo le exhorto y le recomiendo a que andemos bajo la cobertura. Porque aún bajo la cobertura tenemos muchas situaciones, muchas luchas, pero sin ella, cuando yo leí por primera vez que dice la palabra de Dios que el justo con dificultad se salva, si hubiera un colchón ahí me tirara para atrás. ¿Y qué será del impío? Dice. Miren, respiro. Si nosotros andando en los caminos del Señor, si nosotros habiendo conocido al Dios verdadero, si nosotros aún en nuestras falencias, flaquezas, debilidades, vivimos con tantas situaciones, párese por un momento y piense cómo está viviendo el que no conoce a Dios, el que no le ha sido revelada la verdad de Dios. ¿Cómo está ese corazón? ¿Cómo está esa alma? ¿Cómo está ese espíritu? ¿Cómo vive esa persona? ¿Cómo están las angustias, las preocupaciones y las tantas cosas? Repito, si usted teniendo la cobertura, andando bajo esa mano protectora divina de Dios, tiene dificultades, y yo sé que usted las tiene y yo también, parémonos por un momento así como con un sentir de misericordia. ¿Cómo están los que no están bajo esa cobertura? Y yo no estoy hablando que tengan dinero o que no tengan dinero, que tengan casa grande o casa pequeña. Ese no es el tema, eso no es relevante.
es cómo está ese corazón, cómo está esa vida, cómo está esa mente, cómo está ese espíritu y cuál es la proyección de esa vida. Entonces es para que nosotros nos paremos y, como decía el pastor Juan en la presentación, y después el pastor Edward también mencionó una parte en la adoración, es para que nosotros andemos en un nivel de enfoque, que el centro de todo sea Jesús. Que para donde quiera que usted mire, Jesús, 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 para todos los lados, para toda decisión, para toda conversación, para toda reunión, para los más mínimos detalles. Que esa mano de Dios esté ahí, 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 pero no moviéndose para, mi hijo, ven, échate para acá, vuelve al carril, vuelve al redil. No, ahí, ahí, cubriéndonos, guiándonos, acompañándonos, porque andemos en obediencia, porque les dije al principio que este mensaje se llama andemos bajo la mano de Dios en obediencia. No en esa otra mano que también cae y también opera, pero para los que se desvían, para los que hacen las cosas contrarias y peor aún los que ya conocen, los que ya saben. Entonces, este mensaje no es para que usted salga de aquí con la cabeza hacia abajo, al contrario, para que salga con el pechito parado, como dice el pastor, en el sentir de que usted está en los caminos del Señor, de que usted es hijo de Dios, de que usted es hijo de las promesas. Y hay un pero es un pero bueno, pero necesitamos poder estar bajo esa cobertura. ¿Qué le pasa a una persona, Sergio, cuando vaya a reclamar el seguro y dice, pero estaba vencido? Mire que tuve un evento y hermano Sergio trabaja con seguro toda una vida. Un evento y vine y Sergio le dice, ay, mi amado, quisiera ayudarlo, pero no puedo. Mire, su seguro se venció hace un mes y usted no renovó la cuota. Como tal, como yo tomo los datos y hago la reclamación para que le den la cobertura, usted está fuera de la cobertura. Y mire que hasta lo llamamos y se lo acordamos. Usted dijo, yo voy mañana. No vino y tuvo el accidente. Entonces, los eventos van a ocurrir, las situaciones van a ocurrir, pero no es lo mismo tener el seguro que no tenerlo. No es lo mismo estar bajo la cobertura, bajo la protección, a que andemos a lo que coja y que la misericordia nos ampare. Entonces, si queremos que la mano de Dios esté en favor nuestro, debemos prepararnos y disponer el corazón. Inquirir en su palabra, disponernos para cumplirla y disponernos para enseñar a otros, para ayudar, para ser facilitadores, para que podamos representar a Dios con nuestras acciones. Eso es lo que Dios quiere. Centro Cristiano El Buen Samaritano. Síguenos por radio, televisión y a través de las redes sociales. Palabra Viva. Este programa es producido y difundido gracias a la ayuda y ofrenda de hermanos y relacionados al Centro Cristiano El Buen Samaritano. Hasta la próxima entrega con más de Palabra Viva.